A veces, cuando el mundo se apaga por un instante, cuando el ruido externo se disuelve y solo queda el eco de nuestros propios pensamientos, surge una pregunta silenciosa pero inquietante, que atraviesa como un susurro denso la superficie de nuestra mente. ¿Por qué hay partes de mí que evito mirar? ¿Por qué, aunque transcurra la vida, persiste dentro de mí una sensación constante, casi insoportable, de estar huyendo, pero sin saber exactamente de qué? Crecemos creyendo que la vida es lo que mostramos, que somos lo que los demás ven, que nuestra existencia se define por las máscaras que elegimos llevar cada día, por los logros que coleccionamos, por las sonrisas que forzamos, por las respuestas correctas que aprendemos a repetir. Pero, en algún punto del camino, cuando el silencio es más fuerte que cualquier distracción y la soledad se convierte en un espejo, comenzamos a intuir que quizás la vida no es solo lo que se ve, sino también, y sobre todo, lo que evitamos mirar. Nos enseñaron desde pequeños que hay aspectos de nosotros que deben ser escondidos, partes que deben ser reprimidas, emociones que es mejor ignorar, pensamientos que deberían ser silenciados, deseos que nunca deberían ser confesados ni siquiera ante nosotros mismos. Aprendimos que hay una versión aceptable de lo que somos y otra que es mejor enterrar en lo más profundo de nuestro ser. Sin embargo, lo que se entierra no muere, lo que se niega no desaparece, lo que se calla no se desvanece, simplemente se oculta, esperando pacientemente desde las sombras, desde ese lugar donde lo que evitamos mirar sigue respirando, sigue latiendo, sigue mirándonos, aunque fingimos no verlo. Carl Jung decía que lo que negamos nos somete y que lo que aceptamos nos transforma. Y tal vez, sin darnos cuenta, hemos convertido nuestra propia sombra en una prisión invisible, en un enemigo imaginario del que llevamos toda la vida huyendo, sin entender que aquello que tanto tememos mirar es exactamente lo que podría mostrarnos el camino de regreso a nosotros mismos. Porque tal vez el infierno no es ese lugar que nos prometieron después de la muerte. Tal vez el infierno es esta vida desconectada, esta existencia en automático, este vacío silencioso que sentimos cuando vivimos desconectados de lo que realmente somos. Y hoy, este no es un video que te dirá cómo ser mejor, cómo tener éxito, cómo lograr metas o cómo convertirte en alguien distinto. Este no es un espacio para soluciones rápidas, ni para promesas vacías, ni para motivación superficial. Hoy, simplemente te invito a observar, a detenerte, a mirar hacia donde siempre has evitado mirar, a dejar de correr, no hacia algo, sino hacia ti. A permitirte la posibilidad de comprender que tu sombra no es tu castigo, es tu espejo. Un espejo que quizás lleva demasiado tiempo esperando que por fin te atrevas a mirar. Esto es Reflexión sin Censura. Aquí compartimos pensamientos y reflexiones que no buscan entretenerte, sino invitarte a mirar hacia adentro y tal vez, solo tal vez, a despertar. Desde los primeros años de nuestra existencia, cuando apenas comenzábamos a descubrir cómo funciona el mundo que nos rodea, aprendimos de manera casi inconsciente que no todo lo que somos es digno de ser mostrado, que no todo lo que sentimos o pensamos es apropiado, correcto o aceptable según los estándares de quienes nos rodean. Aprendimos a construir una imagen, una versión de nosotros mismos cuidadosamente seleccionada, diseñada para agradar, para ser amada, para ser aceptada. Y mientras tejíamos esta máscara, mientras aprendíamos a perfeccionar la sonrisa correcta, la actitud adecuada y las palabras convenientes, algo dentro de nosotros comenzaba lentamente a ser empujado hacia la oscuridad del olvido. Ese espacio oculto, ese rincón de la psique donde almacenamos todo lo que no encaja, todo lo que no queremos ver o que tememos que otros descubran, es lo que Carl Jung llamó la sombra.
Y aunque muchos escuchan esa palabra y automáticamente la asocian con maldad, oscuridad o peligro, la realidad es que la sombra no es ni enemiga, ni castigo, ni condena. La sombra no es más que el reflejo de todo aquello que hemos rechazado de nosotros mismos. No es algo externo, ni ajeno. Es profundamente íntima, absolutamente personal. Es la suma de nuestros miedos no enfrentados, de nuestras tristezas no reconocidas, de nuestra rabia contenida, de nuestros deseos prohibidos, de nuestras inseguridades disfrazadas, de nuestros dolores antiguos no resueltos y de todo aquello que, por miedo, por vergüenza o por simple costumbre, decidimos enterrar en las profundidades de nuestro ser. A lo largo de la vida, cuanto más perfeccionamos nuestra máscara social, más robusta se vuelve nuestra sombra. Mientras más intentamos ser la persona que creemos que el mundo espera de nosotros, más nos alejamos de lo que realmente somos. Y lo curioso, y dolorosamente paradójico, es que en ese intento constante de construir una versión aceptable de nosotros mismos, comenzamos a sentirnos cada vez más vacíos, más desconectados, más perdidos, porque mientras más ocultamos partes de nuestro ser, menos presentes estamos en nuestra propia existencia. La desconexión no comienza el día que nos sentimos tristes sin motivo aparente. No comienza cuando la ansiedad aparece o cuando la vida pierde sentido. La desconexión comienza mucho antes. Comienza el día en que decidimos que hay aspectos de nosotros que no merecen ser vistos. Comienza cuando creemos que solo podemos ser amados si somos perfectos, si somos buenos, si somos fuertes, si somos siempre suficientes. Comienza cuando confundimos aceptación con autoabandono. Y es aquí donde surge una verdad incómoda pero inevitable. La vida que experimentamos por fuera es simplemente un espejo de la relación que tenemos con nosotros mismos por dentro. Cuando vivimos huyendo de lo que somos, cuando negamos nuestras emociones, cuando escondemos nuestro dolor y reprimimos nuestros deseos, la vida afuera comienza a volverse difusa, insatisfactoria, confusa. Nos sentimos atrapados en patrones que se repiten una y otra vez. Relaciones vacías, trabajo sin propósito, rutinas que se sienten como prisiones. Y aunque intentemos llenar ese vacío con distracciones, con logros, con placeres momentáneos, nada parece ser suficiente, porque lo que realmente falta somos nosotros. La sombra, ese territorio inexplorado y temido de nuestra propia psique, no es una carga que debamos eliminar, no es algo que tengamos que vencer. De hecho, no es el enemigo, es, en realidad, la parte de nosotros que más clama por ser mirada, reconocida, comprendida y abrazada. Porque mientras sigamos negando nuestra sombra, ella no desaparecerá. Al contrario, se manifestará de maneras cada vez más silenciosas, pero profundamente destructivas. Se manifestará en el juicio constante hacia los demás, en la intolerancia, en la envidia disimulada, en la necesidad desesperada de validación externa, en la procrastinación crónica, en las emociones que explotan sin previo aviso cuando estamos cansados, agobiados o simplemente superados por la vida. Lo más complejo es que la sombra es hábil. No se presenta con un cartel que diga, aquí estoy. No. Se esconde tras las máscaras de la bondad excesiva, del perfeccionismo, de la autosuficiencia, de la constante necesidad de aprobación. Está presente cuando decimos que sí, queriendo decir no. Cuando evitamos el conflicto a costa de nuestra propia paz. Cuando fingimos estar bien solo para no incomodar a nadie. Cuando minimizamos nuestro dolor para encajar en un mundo que premia la productividad, pero ignora la salud emocional. Y es que mirar la sombra duele, porque significa aceptar que no somos solo aquello que mostramos. Significa mirar de frente nuestras contradicciones, nuestras incoherencias, nuestros errores, nuestras heridas.
Significa desmontar poco a poco la imagen idealizada que construimos de nosotros mismos. Pero en ese acto, profundamente humano y valiente, sucede algo transformador. Porque cuando dejamos de luchar contra lo que somos, cuando soltamos la necesidad de ser siempre buenos, siempre correctos, siempre fuertes, comenzamos, quizás por primera vez, a estar verdaderamente presentes en nuestra propia vida. La sombra no desaparece cuando la negamos, no se disuelve cuando la evitamos. Al contrario, crece, se fortalece en el silencio, se alimenta de la represión. Y cuanto más huimos de ella, más nos controla desde las sombras. Sin embargo, cuando decidimos mirarla, no desde el juicio ni desde la culpa, sino desde la curiosidad, la compasión y la honestidad, ella se convierte no en enemiga, sino en guía. Porque en lo que evitamos está lo que más necesitamos comprender. En lo que rechazamos está la semilla de nuestra integridad. En lo que tememos mirar está la puerta de regreso a nosotros mismos. Mirar la sombra no es simplemente un ejercicio psicológico, no es un taller de fin de semana, no es una actividad que puedas tachar de una lista de crecimiento personal. Mirar la sombra es un acto de profunda honestidad existencial. Es sentarte contigo mismo en el más absoluto silencio y tener el coraje de observar todo lo que has evitado sentir, todo lo que has postergado, todo lo que te has negado a aceptar sobre ti. Cuando te permites ese encuentro, cuando dejas de correr, de distraerte, de anestesiarte, te das cuenta, casi con vértigo, que llevas años huyendo de ti, que has llenado tu vida de ocupaciones, de responsabilidades, de metas, de relaciones, no siempre por amor, no siempre por pasión, sino muchas veces simplemente para no tener que escucharte, para no tener que mirar lo que el silencio te muestra. Y en ese instante aparece una certeza tan incómoda como liberadora. Todo aquello que evitaste nunca se fue. Siempre estuvo allí. Siempre estuvo mirándote, desde el fondo de tus propios ojos. Tu miedo, tu tristeza, tu rabia, tu necesidad de ser amado, tu inseguridad, tu sensación de no ser suficiente, todo eso nunca se fue. Simplemente lo empujaste hacia la sombra. Y ahora, en este instante de encuentro, todo vuelve, no para castigarte, no para destruirte, sino para ser finalmente visto. Lo que descubrimos cuando miramos nuestra sombra no es solo oscuridad, es humanidad, es fragilidad, es belleza rota, es imperfección sagrada, porque allí, en ese espacio interno que durante años intentaste ignorar, no solo están tus heridas, también están tus verdaderos deseos, tu creatividad reprimida, tu sensibilidad negada, tus sueños postergados, tus pasiones olvidadas, aquello que te hace absolutamente único, absolutamente tú. Pero aquí surge la gran paradoja. Mirar no es resolver, observar no es reparar. Y aquí es donde muchas personas se frustran, esperando que el trabajo con la sombra les ofrezca respuestas, soluciones, alivio inmediato. Pero no. La sombra no es un problema que se arregla, no es una tarea que se completa, es un espacio de tu ser que necesita ser habitado, necesita ser reconocido, necesita ser integrado. Y cuando lo haces, cuando permites que tu luz y tu sombra convivan, no te conviertes en una versión perfecta de ti, no. Te conviertes en alguien auténtico, en alguien real, en alguien que ya no necesita fingir, que ya no necesita esconder, que ya no teme mostrarse completo, complejo, contradictorio, humano, porque la verdad es esta: el propósito no está en la luz, nunca estuvo allí. El propósito es aprender a caminar con tu sombra, es aprender a habitarte, completo, es recordar que no viniste aquí a ser perfecto,
Viniste aquí a ser real, a ser tú, con todo lo que eso significa. Y quizás, solo quizás, si te atreves a dejar de huir, a dejar de negarte, a dejar de mirar hacia afuera buscando respuestas que siempre estuvieron dentro, entonces algo se acomoda, algo se alinea, algo despierta. No te prometo paz eterna, no te prometo felicidad constante, no te prometo que todo será fácil. Lo único que te puedo decir es que el infierno no está en tu sombra. El infierno es la vida que aceptas vivir desconectado de ti. Si esta reflexión te movió, si en algún momento de este viaje hacia adentro sentiste que algo dentro de ti hizo eco, que alguna palabra, alguna imagen o tal vez algún silencio te atravesó de forma inesperada, si sentiste incomodidad, resonancia, vértigo o simplemente la certeza de que algo de esto te pertenece, entonces este canal es tu lugar, un espacio creado no para entretener, no para distraer, sino para acompañarte en ese proceso silencioso e incómodo, pero profundamente necesario, de recordar quién eres cuando te permites dejar de huir de ti mismo. Por eso te invito a quedarte, a ser parte de este espacio de reflexión, a suscribirte, a activar la campanita, no por un algoritmo, no por números, sino para que cada vez que este canal se convierta en una ventana hacia ti, sepas que no estás solo en este camino de mirarte, de cuestionarte, de despertar. Y haz una cosa más: si este video te hizo sentido, si te tocó, si te removió por dentro, si te acompañó aunque sea en un susurro, si te mostró algo que tal vez llevabas años evitando mirar, entonces escribe aquí abajo en los comentarios la palabra ruptura, para que yo sepa que llegaste hasta aquí, para que yo sepa que algo de todo esto no solo te hizo pensar, sino que te atravesó de verdad, que algo dentro de ti, aunque sea en silencio, comenzó a resquebrajarse, a romperse, no para destruirse, sino tal vez para reconstruirse de otra manera, más honesta, más real, más tuya. Pero no te vayas de aquí en silencio, no desaparezcas como si este encuentro no hubiera sucedido, porque aunque sea invisible, aunque estemos separados por pantallas, este espacio también es un espejo, y lo que tú ves aquí también me devuelve una parte de lo que soy. Nos vemos en el próximo despertar. Reflexión. Sin censura. Despierta. Cuestiona. Rompe el ciclo.